América es para el mundo en general nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una Subamérica, una América de segunda clase. Así de duro se expresaba Eduardo Galeano en los años 70, cuando describía esta región en su famoso ensayo Las venas abiertas de América Latina. Más tarde, décadas después y tras años de dictaduras militares y de multinacionales extranjeras arrasando la tierra y vulnerando derechos humanos, los americanos al sur de los Estados Unidos apostaron por gobiernos que dejaron de someterse a los dictados del imperio. Llegaron presidentes que quisieron renegociar con las petroleras, por ejemplo, qué se quedaba para su pueblo, que era la mayoría, y qué se llevaba la empresa. Lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Bolivia, en Argentina, y mientras Brasil, con Lula primero y después con Dilma, emprendía por primera vez políticas sociales para las grandes mayorías, bajaba la pobreza, subía los niveles de salud y la educación en la región. Se construyeron también organismos como el ALBA o como CELAC, luces de una América a la izquierda que ha marcado el paso de la región durante los primeros años de este siglo y que también tiene sus sombras, pero que desde luego abrió un camino distinto para América Latina, un camino que hoy advierten algunos analistas pueden caminarse en sentido contrario si los gobiernos conservadores se empeñan en ello y también si se empeña Donald Trump y su America First, esa consigna que lanzó como una amenaza en su discurso de investidura y con la que se refería, como no, solo a los Estados Unidos, queriendo dejar de nuevo a toda la América hispana sin nombre, sin identidad, como la describía entonces Galeano. Eso sí, hay quienes ya han dicho que eso no lo van a consentir. Esta noche, en La Tuerca Actualidad, hablamos del cambio de ciclo y de los nuevos retos de América Latina. La semana pasada, representantes de los 33 países de América Latina se reunieron en República Dominicana, en la que fue la quinta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde allí rechazaron categóricamente las políticas proteccionistas y antiinmigración del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la foto fue también para algunos el reflejo de un cambio de ciclo en la región. El pasado mes de agosto, Dilma Rousseff era apartada del poder en un más que polémico proceso de destitución, apenas unos meses después de iniciado su segundo mandato al frente de Brasil. Ha sido el último gran golpe sufrido por la izquierda latinoamericana después de la victoria de Mauricio Macri en Argentina. Hechos que, sumados a la situación en Venezuela, donde la derecha tiene ya mayoría en el Congreso, o en Ecuador, donde también los candidatos conservadores se hicieron con las principales ciudades del país, parecen hablar de un cambio de ciclo en la región. Un cambio que llegaría después de la que muchos analistas consideran la década ganada, la primera en un siglo XXI, en el que América Latina consiguió aumentar su PIB en un 84%, pero sobre todo reducir pobrezas. Según la CEPAL, Venezuela redujo la subalimentación un 79% respecto a los datos de los años 90 y Uruguay encabezó la lucha contra la desigualdad de los últimos años entre el 2011 y el 2014, una América al sur del Río Grande, donde unos países defienden un socialismo del siglo XXI y una integración que choca con iniciativas como la Alianza del Pacífico, pero cuyo futuro estará marcado sin duda por la respuesta que ofrezcan también por separado o en conjunto al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bueno, para hablar de este tema, quizá como previa a la entrevista que estáis muchos y muchas esperando de Pablo Iglesias a Dilma Rousseff, que se emitirá después de este programa, vamos a analizar la situación en general de la región con 4 expertos, con 4 compañeros. En primer lugar, con Eric Guerrero, militante y activista de la Marea Latinoamericana. Muy buenas noches. Muchas gracias, Noelia, por la oportunidad de estar aquí y con los compañeros. Muchas gracias a ti. Paul Victoria, analista geopolítico también, analista político. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Laura Arroyo, analista política. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y por último, Beto Vázquez, analista político también. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya veíais la introducción, muy genérica para muchos temas de los que posiblemente podíamos hablar, pero sí que es verdad que igual que estamos viendo procesos de cambio en otras partes del mundo, cuando pensamos en América Latina nos lo tenemos que pensar casi que al revés por los acontecimientos que están pasando, ¿no? Veíamos que después de lo que pasó con el gobierno de Dilma, poco tiempo antes también se perdió en Argentina, pasando a ser el país de Macri, ¿no? Ese alcalde de Buenos Aires que, madre mía, todas las políticas que llevó a cabo, los procesos de cambio se están dando. También hemos visto otro tipo de procesos políticos, como por ejemplo el no al referéndum para la paz en Colombia. Muchos movimientos, desde luego. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esos cambios políticos según vuestra interpretación? Eric. Pues bueno, que a mí me
me súper emociona que aquí en La Tuerca siga siendo América Latina una agenda importante para seguir debatiendo. Y que yo creo como en 3, 4 temas que valen la pena platicar. Yo creo que el cambio de ciclo político no se puede quedar solo en el cambio de gobiernos ni como en el cambio de modelos de gobierno, ni nada de eso, sino también ver en qué manera otro tipo de elementos están definiendo como la región, inclusive tratando de aislar lo que ha sido una enorme experiencia del arco bolivariano, o mal llamado arco bolivariano, de estas experiencias progresistas, pero que yo creo que hay otras disonancias muy importantes que tendrían que ver con este reconformarse de unos golpes de estados constitucionales, la reinstalación de elementos autoritarios como Estado criminal en el caso mexicano, en el Estado chileno una nueva fuerza de Estado represor, el asesinato de muchos líderes campesinos, también por la lucha de las tierras contra las multinacionales. Entonces, no solamente es una cuestión de cambio de ciclo por quienes llegan y quienes se van, sino como todo este conjunto de temas están arrojando un panorama que a la llegada de Trump pueden activarlas en una dirección y en otra. Bueno, yo diría que después de la caída de la Unión Soviética, en 1989, pero en 1990 se hace el Foro de Sao Paulo como para ver ahora qué hacemos en Latinoamérica cuando ya no está el apoyo del gran imperio rojo soviet. Entonces se hace esa reunión de todas las izquierdas hispanoamericanas y se crea unas fuerzas políticas y una estructura que va tomando el poder poco a poco desde 1998, que ya Chávez llega al poder y que ha durado casi 20 años, ¿no? En muchísimos países se gobernó la izquierda, en Argentina, en Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala. Es decir, era casi hegemónico el poder de la izquierda. Lo que pasa es que después de tantos años de fracasos, pues al final la gente empieza a reaccionar y desde mi punto de vista, como las políticas de izquierda nunca funcionan ni pueden funcionar, entonces las otras fuerzas comienzan a reaccionar y entonces movimientos neoliberales empiezan a llegar al poder poco a poco, como está sucediendo desde 2014 hacia acá, ¿no? Desde que Correa empezó a perder alcaldías y después, bueno, con la derrota en Perú de la izquierda, con la derrota en Argentina de la izquierda, en Venezuela también con la derrota en el campo legislativo y bueno, probablemente continúe este proceso de derrota de la izquierda en este año 2017 que comienza. A ver, quisiera reconocer tal vez lo más importante que me parece que nos deja esta llamada década ganada, que luego igual podemos problematizar si realmente ganamos una década, es el hecho de que tenemos una visión regional que no me parece poca cosa, tal vez algo que no teníamos antes de estos periodos de, como la ha llamado Paul, no estaría tan segura, pero bueno, de hegemonía progresista en la región. Y creo que eso es algo muy importante, es una visión regional que nos permite además generar una potencia interregional de cara afuera, y yo creo que además en un momento tan turbulento con nuevos gobiernos que seguramente hablaremos más adelante en este momento, el que está en Estados Unidos en concreto, es importante mantener como un espacio regional de fuerza, ¿no? Ahora bien, creo que hemos tenido también una serie de fallas que pueden explicar también lo del cambio de ciclo en América Latina, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eric, y es que al final del día ha sido una década ganada muy claramente en lo electoral, lo que no quiere decir que haya sido ganar, como a veces decimos aquí, un país de verdad, ¿no? En realidad has ganado un gobierno y a ver, también la cantidad de tiempo que puedes mantenerte en el poder permite que puedas generar algunas cosas que no siempre implica tener poder, sino tocarlo. Tenemos que hablar de un continente que ha estado gobernado por las derechas durante muchísimo tiempo y donde los poderes fácticos siguen siendo poderes con muchísima influencia en las instituciones y fuera de ellas. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta incluso cuando hablamos de gobiernos progresistas que hayan estado en la región. Y por apuntar a lo que decía Paul, que me parece interesante, es verdad que ha habido una serie de gobiernos progresistas en muchos espacios, pero por ejemplo, y ahí porque me toca en lo personal, jamás diría que Perú ha sido uno de esos espacios. De hecho, creo que Perú ha sido una excepción, pero notoria en la región, donde lo que ha habido es un intento de gobierno de izquierda que nunca pudo ser, porque en el Perú cuando la izquierda gana, también gana la derecha, ¿no? Y eso pasa en otros países. Lo mismo te diría sobre Chile. Y no es baladí que sean los países donde la desigualdad sigue aumentando, que sean los países donde el PBI puede crecer, pero la distribución de la riqueza es absurda, donde se basa la economía y el crecimiento de la misma en las industrias extractivas, que al final ponen en riesgo pues la supervivencia de la población. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de los países que han entrado en este juego que a mí me parece importante de los gobiernos progresistas, pero hay que sacar a aquellos que no han formado parte de esta década ganada y que por tanto siguen siendo pues espacios donde ahora la izquierda también puede tener una posibilidad. Yo creo que para entender América Latina tendríamos que mirar también lo que pasa en el mundo en líneas generales. O sea, yo creo que los fenómenos específicos de
de pérdida de los gobiernos progresistas o de caída de algunos gobiernos progresistas a través de golpes, otros por las urnas, responde a una lógica que es mucho más amplia. Por supuesto que hay los elementos económicos de la crisis internacional que a partir del 2014 tienen los precios de las commodities, de los minerios, de los granos bajando vertiginosamente, y con eso los gobiernos progresistas que no fueron capaces de salir de la trampa de la exportación de commodities se quedan muy tocados. Pero yo creo que hay una lógica de trasfondo mucho más poderosa y que es una lógica que responde al propio sentido común de época de la política. Yo creo que Zizek ya había apuntado eso hace 3 o 4 años, cuando decimos que el sentido hegemón neoliberal, y ahí yo discrepo de Paul, o sea, yo creo que el neoliberalismo está acabando como tal. Yo creo que la última grande base del neoliberalismo, eso no quiere decir que no haya un proyecto de derecha que puedan venir a ocupar ese espacio, pero como un hegemón cultural a partir de Thatcher y Reagan y a partir de los marcos instalados por la trilateral del 78, que dijeron que el problema del mundo era un problema de exceso de demandas, no era un problema de legitimidad, sino un problema de gobernanza. Todo ese discurso, lo que Nancy Fraser vino a decir recientemente, de un progresismo, de un neoliberalismo progresista que con la familia Clinton encuentra su expresión más grande, ¿no? De tener banderas libertarias y progresistas en lo civil, pero a la vez una financiarización capitalista muy brutal. Yo creo que este proyecto con Trump, yo creo que es el ejemplo claro, y lo que pasa en América Latina con sus matices, y a lo largo del programa podremos discutirlo, yo creo que responde a ese proceso, un proceso donde yo veo 2 grandes rasgos. Un proceso de desafección política por un lado y otro lado un proceso de desafección democrática, porque la gente a partir del malestar general de ese sentido de época neoliberal, aunque hayan gobiernos más progresistas o no, nosotros siempre decimos los gobiernos progresistas de América Latina no eran gobiernos antineoliberales, eran gobiernos post-neoliberales, pero sobre todo en las políticas financieras, en la gestión de sus bancos centrales, todos ellos eran ortodoxos, con excepción del gobierno Kirchner en los últimos años. Entonces, este sistema que está de fondo comienza a ruir. O sea, este sistema es lo que permite que figuras como Trump o otros experimentos a lo largo como los que pueden pasar, como lo que pasó con el referendo en Colombia, son respuestas de una ciudadanía insatisfecha porque la moto que le vendieron no está más dispuesta a comprar. No me vengan a decir que tengo algo de libertad civil más si no tengo empleo, si tengo déficit de servicios, si mi vida va a peor. Yo creo que por ahí empezaríamos a poder encontrar las claves para entender lo que pasa en América Latina. Con hambre no se puede hablar de paz, que decían las grandes pancartas cuando se salía a marchar por la paz en Colombia, y creo que eso sintetiza al final mucho de lo que tú decías. Es curioso que se acaba de acabar la cumbre de la CELAC y que una de las frases quizás más repetidas durante la cumbre ha sido la protección de los derechos sociales y la lucha contra la pobreza de las clases medias. Aquí entra un concepto que no sé si desde España, si desde Europa entendemos bien cuando hablamos de clases medias en América Latina y de cómo pueden incidir en los procesos de consolidación de proyectos políticos progresistas o no. Yo quisiera decir ahí un par de cosas, pero para tratarle de dar un giro. Yo reivindico la década ganada en América Latina. La reivindico porque es muy importante. Aún todavía no tenemos todos los datos para situar las ganancias y las pérdidas, pero es una década ganada. Y sobre todo, un segundo momento de emancipación en el continente. Ha sido muy poderosa en la manera en cómo hemos construido nuevos sujetos políticos, de todo índole. Indígenas en los gobiernos, indígenas construyendo ciudadanía, indígenas construyendo constituciones. El pueblo vuelto a construir país. Yo creo que es importantísimo entender eso. Emancipación de nuevos sujetos políticos y nuevas formas de acumulación de capital. En la región esto es lo que ha generado una tensión nueva, novedosa. Formas de tierra, capital y trabajo conviviendo con formas de capitalismo cognitivo en un mundo global. Emergencia de ciudades con nuevos sujetos políticos frente al campo y las ciudades tratando de entablar un mismo diálogo político y de construcción. Pero en ese ínter, ¿cómo dialogan las clases medias o el nuevo acceso al consumo? Grandes capas sociales ingresando a un tipo de consumo, no sé si eso sea nuevas clases medias. El que tú arañes un poco el consumo, no sé si te da, pero ¿cómo se relaciona o cómo tratamos de entender esa emergencia de nuevas clases medias en toda una construcción simbólica y distinta? Me hace clase media tener un iPad o un
iPhone, eso me hace clase media el poder acceder a consumos de grandes tiendas departamentales, o me hace clase media la posibilidad de politizarme en torno a los grandes desafíos de los países, de mi país y de la región, ¿no? ¿Qué son los temas que hoy podemos definir como clase media? La de consumo, la que te politiza, la que te emancipa, la que te enmarca en un proceso de democratización, la que te pone con capacidad para interpelar, las visiones nacionales, globales, regionales, cómo dar nuevas dimensiones a una clase media que pues también se está recomponiendo. Quisiera decir, bueno, yo no me considero neoliberal, le veo muchos defectos al neoliberalismo, pero aún así tengo que reconocer que es una ideología que trae muchos mejores resultados que el socialismo, y precisamente si uno analiza los países de Hispanoamérica, ve que donde más socialismo ha habido, pues más destrucción y más pobreza ha traído, y donde más neoliberalismo ha habido, que nunca lo ha habido completo, siempre ha sido un mix entre neoliberalismo y socialismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, que yo creo que tiene razón la compañera Laura con que no fue realmente de izquierda socialista, fue una mezcla, pero precisamente por esa razón es que el Perú es uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos años. Entonces, donde más carga de neoliberalismo haya, pues mejor le ha ido a ese país, y donde más carga de socialismo haya, peor le ha ido, ¿no? Como es el caso de Argentina, que tiene 10 millones de pobres, 2 millones de indigentes, 56% de ciudadanos no tienen ingresos estables, y aún así la señora Kirchner decía que en Argentina había los mismos pobres que en Alemania, ¿no? Esa propaganda ficticia que solía usar ella. Entonces, creo que hay que reconocer, ¿no? que el neoliberalismo, con muchos defectos que tenga, pues por lo menos trae en parte una prosperidad y un progreso y cierta riqueza, ¿no? Hasta cierto punto. Laura. Bueno, iba a contestar otra cosa, pero por responder el caso, bueno, peruano y no solo, porque yo creo que a Chile podemos meterlo también en este saco, pero bueno, vamos con el caso de Perú. Es verdad que cuando uno habla de cierta paz y cierto orden, puede permitirse hablar de algunos sistemas que lo entregan. A mí me parece que hay ciertos y ciertos que son negociables y algunos que no. Me parece que un crecimiento que está basado en que las mayorías no puedan acceder ni a servicios públicos de calidad, ni siquiera a cuestiones de emergencia mínima, ni a vivienda, ni a alumbrado, ni a infraestructura, en países con una geografía tan compleja como la que ocurre en los países que en general son los países de los Andes, con la cordillera, con el Amazonas, con los ríos, con la costa, etcétera, pues se me hace un poco difícil asumir que por cierto crecimiento macroeconómico, y lo digo porque en España se habla de Perú como el milagro económico latinoamericano, y digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué clase de crecimiento es este? Si sigue habiendo una burbuja cada vez más pequeña. Y por citarte algunos datos, en corrupción, para que veas que no estoy hablando solamente de ingresos, en corrupción, 101 de 176 países en percepción de la corrupción, y no en percepción de corrupción institucional y gubernamental, sino en general, nacional, que estamos hablando de una corrupción sistematizada entre la policía, la ciudadanía, el señor que compra el periódico en la esquina, en las escuelas, etcétera, etcétera. Eso no puede ser crecimiento, eso no puede ser aplaudible tampoco. Pero por seguir, desigualdad, somos el quinto país de la región con más trabajadores informales, sin derechos, en precariedad, sin tener... ni siquiera que derechos, acá se puede hablar de derechos porque ha habido estado de bienestar, y eso apuntando para el tema de las clases medias, como por regresar. Estamos hablando de un lugar, de una región en la que no ha habido estado de bienestar, y eso hace que las clases medias, que en realidad son un universo simbólico, pues se teja en función de otras cosas. Estoy de acuerdo con lo que dice Eric, en que claro, para algunos puede parecer clase media tener el smartphone de turno, el iPhone no sé qué, o incluso algunos el coche no sé cuánto, y entonces te puedes presentar como clase media e incluso creerte esa presentación que tú haces de ti mismo. Pero hay otra cosa que es aún peor, es que hay gente que no puede acceder a educación, o que accede a una educación pero tan precaria, que es peor que la pública es fatal, pero que paga, pues qué sé yo, 100 soles, que es como decirte pues 50 euros, hasta un poco menos, que prefieren pagarlo porque dicen estoy yendo a una escuela privada, y luego en realidad no aprenden nada, porque el nivel es bajísimo. Eso también debería ser clase media o no clase media. ¿Qué clase de clase media se está construyendo en una región que está basada pues en esto, en el consumo máximo, pero además que no tienen acceso a servicios mínimos? Entonces, claro, estas clases medias luego, lo que dice Beto es cierto, rechazan la democratización, rechazan la politización, rechazan las movilizaciones en general, pero porque ven que al final del día es un tema de consumo en el cual se meten en un bucle y no salen a pedir más derechos, porque es que es verdad que el sistema pues les ha fallado, y ahí es donde está el techo que toca el neoliberalismo, tanto en la región como a nivel mundial. Bueno, por no decirlo,
que es verdad, o sea, en ese sentido de la prosperidad económica, aunque uno pudiera olvidar la corrupción o los dramas sociales, pudiera decir, bueno, Perú tuvo un crecimiento consistente. El caso brasileño, todo lo contrario. Los años del neoliberalismo del presidente Cardoso fueron años bastante duros, o sea, se vendió que se habría logrado una estabilidad económica a un precio que la historia sabrá poner en su lugar, el precio que tuvimos que pagar por esta estabilidad, pero desde el punto de vista del mismo progreso económico no hubo, o sea, una inflación descontrolada, fue entregada al gobierno Lula, que ese sí supo controlarla, por ironía del discurso que se quiere, los datos están ahí, entonces eso tendría que ver. Pero a la pregunta, yo estoy con Eric, yo también estoy convencido que hay una década ganada y hay que reivindicarla, ¿no? Porque como siempre provocaba a Lula a Cardoso, ¿no? A quien le gusta la pobreza a los sociólogos, ¿no? Porque Cardoso era un gran sociólogo. A los sociólogos les encanta la pobreza porque tiene su objeto de estudio, pero a uno que viene como Lula de las capas más populares, la pobreza no mola, literalmente. Entonces, por supuesto, y en ese sentido, esa década ganada explica por qué nosotros estamos hablando de clase media, por qué Noelia nos pregunta de clase media, porque el Banco Interamericano del Desarrollo hace un par de meses lanzó un resultado de un estudio donde enseña que en esa década ganada las clases medias han duplicado en América Latina. O sea, por eso que estamos hablando de clase media en América Latina. Pero claro, ahí tenemos que ver qué estamos llamando de América Latina, que es la primera cosa. Yo creo que hay un discurso peligroso que donde la izquierda latinoamericana se ha enfrascado y ha creado el cuervo que le iba a comer los ojos ahora. Pero por supuesto que una clase media que se quedó patente, generó, otra vez no podemos decir, no es muy fácil decir que lo del discurso de la pobreza cuando somos todos de clase media, ¿no? Pero por supuesto que esa clase media fue una clase media básicamente de acceso al consumo. O sea, la gente, yo me acuerdo hace 4 años cuando estuve aquí en La Torca, y haciendo una metáfora que le había gustado a Noelia, que comentábamos del derecho a ciudad, y yo hacía la metáfora del alcalde de São Paulo, que decía, ¿no?, en su campaña del 2012, con Lula y Dilma, la gente ha logrado un avance importante, que era llenar la nevera, o sea, cambiado su vida completamente de la puerta de la casa para adentro. La nevera estaba llena y había comida en la mesa. Y había un televisor nuevo, había un coche, a lo mejor un cochecito en el garaje. Pero claro, de la puerta para afuera, la situación seguía la misma. Una falta de seguridad urbana total, atascos monstruosos, el transporte público que no existe, el hospital que falla, la escuela que es de mala calidad, o sea, entonces había una reivindicación por el derecho a la ciudad de servicios, ¿no? O sea, porque ser clase media no es simplemente tener el derecho al consumo, y yo creo que esa es la batalla donde los gobiernos progresistas no han estado claros, o sea, de hacer una batalla por una cultura política distinta, para que la gente no encontrara en el simple hecho de poder consumir, llenar la nevera o con tener un iPhone, eso ser su aspiración última en cuanto ciudadano, sino que tuviera la pelea esa. Yo creo que hubo algunas excepciones, hubo las manifestaciones del junio de 2013 en Brasil. Yo creo que han habido luchas importantes, en ese sentido, pero todavía débiles, o sea, que la gente, y es natural, porque alguien que nunca tuvo el derecho al consumir, a partir del momento que consume, las capas populares latinoamericanas decían, bueno, pero ahora tú quieres que yo vaya a manifestaciones, yo nunca tuve, ahora que tengo algo de disfrute, ahora que finalmente puedo tener algo de paz, de confort, yo tengo que implicarme en algo, o sea, yo creo que, creo que ahí nos quedamos atrapados, y ese relato, pues con eso termino, con ese relato de que ahora quitamos no sé cuántos millones, efectivamente, de la miseria y la pobreza son clase media, con ese relato amortizamos la posibilidad de concienciación de la gente para que los cambios pudieran seguir y las reformas estructurales se dieran. Sí, lo que dice el señor Vázquez de Don Beto, de cómo creció Brasil con estas políticas de izquierda, yo pienso que no hay que confundir las cosas. Esa llenada de nevera fue en gran parte porque se dio una coyuntura económica internacional donde precios de materias primas estaban a buen precio, y por lo menos en parte, y entonces entraba más dinero en Brasil y en muchos otros países productores de materias primas, pero no por las virtudes de la izquierda ni el socialismo, ni mucho menos. Es más, si analizamos los últimos datos, es decir, en gobierno socialista, que fue hasta ayer,
ayer casi, la deuda externa creció mucho, el desempleo aumentó, la inflación está por encima del 10%, el real brasileño perdió 24% de su poder, en 2015 decreció el país en 3,8%, en 2016 decreció en 6%, y esto bajo gobierno socialista. Lo que pasa es que cuando ya se les bajó el precio internacional de las materias primas, entonces ya no entraba tanto dinero, entonces ya comienza a verse los problemas de la economía de izquierda, que es que puede tener algunos momentos de una gloria, entre comillas, por circunstancias casuales, pero en el fondo, como está todo mal planteado, entonces se ve luego el derrumbe siempre. Yo creo que, primero, yo creo que el neoliberalismo no es ningún modelo a seguir. Es un modelo de muerte, de destrucción, de desigualdad, de pobreza. Y decir eso, que es como un modelo a seguir, es perder como la seriedad, el respeto como por la vida. Y lo digo como eso no tiene ninguna construcción. La categoría de clase media es una categoría cargada de colonialidad, no es de nosotros, no nos permite dar una respuesta ni explicar cosas. La coyuntura internacional, como todas, en momentos críticos, siempre son tramposas. El neoliberalismo trajo más ricos, más concentración de la riqueza, trajo más pobres y más desigualdad, y la trampa fue que el acceso a bienes no tiene nada que ver con acabar o achicar la desigualdad y la pobreza. Nosotros necesitamos revisar muchas categorías para tratar de explicar esa década ganada de América Latina que tiene mucha riqueza. Repito e insisto, conceptos para explicar como la emancipación que pueden incluso tener una capacidad de incidencia en lo económico, en lo social y en la generación de una nueva manera de construir acceso a bienes públicos, a servicios públicos. Pero yo no comparto que el neoliberalismo ni aquí, ni en Europa, en ningún lado, sea un modelo a seguir. Es un modelo de muerte, de destrucción, de asesinatos, de expoliación de tierras. Ahí tenemos la masacre en Coroguatí, en Paraguay, los golpes de Estado. Inclusive hay una correlación, y podría arriesgarme científica, entre neoliberalismo y golpes de Estado constitucionales. La manera en cómo el neoliberalismo se ha instalado para modificar constituciones, reglas del juego, golpes de Estado, y una serie, inclusive para darle una porosidad a toda esa lógica de crimen organizado. No hay diferencia entre el neoliberalismo y crimen organizado. Son parte de una misma moneda. Beto, cierra en 30 segundos. 30 segundos que tenemos que pasar a otro tema, por favor. Creo que lamentablemente lo que más estoy en desacuerdo contigo, don Paul, es que no hubo socialismo en Brasil. Ya me hubiera gustado, pero no lo hubo. Pero aún así, algunos datos. Con Cardoso entregó Brasil haciendo un rescate, obligando a Lula a firmar un rescate con el Fondo Monetario Internacional. Hoy no solo no tenemos deuda, sino somos creedores del Fondo Monetario Internacional, y Dilma entregó el país con 400.000 millones de dólares en monedas verditas en la hucha para Temer. O sea, entregó no, le quitaron el poder. De ahí la inflación de los 14 años del lulismo, 13 años en la meta. El último año no, el año del golpe, porque hubo un bloqueo en el Parlamento. Entonces, tendremos que mirar con honestidad los datos económicos, que aunque pueda gustar más o menos, fueron los años de mayor estabilidad y progreso económico de la historia de Brasil. Nos quedan 10 minutos de programa, parece mentira, pero nos quedan 10 minutos de programa. Cuando nos ponemos a debatir con tanta pasión es porque de verdad daría para muchísimo más, pero yo creo que toca, siendo el día que es, teniendo en la agenda el tema que tenemos con Estados Unidos, con Donald Trump, aplicando estas medidas restrictivas, por llamarles de alguna forma, por no llamarle una barbaridad, una sinvergonzonería y una falta de respeto, de humanidad y de solidaridad tremenda. Veíamos cómo cortaba el acceso y la entrada a gente procedente de varios países de mayoría musulmana, pero trayéndolo a este debate creo que toca hablar por justicia de la relación que está entablando con México. Vamos a escucharle, Eric, y si quieres empezamos contigo. Estamos en medio de una crisis en nuestra frontera sur. La oleada sin precedentes de inmigrantes ilegales de América Central está dañando tanto a México como a Estados Unidos. Comienza la inmediata construcción del muro. México no pagará ningún muro. El gobierno mexicano no ha tenido el valor de enfrentar las amenazas de Donald Trump como el pueblo quisiéramos. El gobierno lo que dice es que los mexicanos no vamos a pagar por la construcción del muro. Lo que nosotros le decimos a Donald Trump es que estamos en desacuerdo con la construcción del muro. Eric. Bueno, que es un tema, yo digo que es un tema que hay que tratar de sacarlo del espectáculo, de los medios.
Por eso hay que traerlo a la tuerca, Eric. Hay que traerlo a la tuerca y sacarlo del espectáculo del país, por ejemplo, aquí en España, del Mundo, de La Razón, de todos estos periódicos fachas, ¿no? Pero lo que sí creo, o creo más bien la oportunidad de estos discursos de Trump, es que va a empoderar al pueblo mexicano para darle una patada a Peña Nieto y sacar a todas esas oligarquías cómplices con Estados Unidos, aquellos cómplices con todos los cárteles, con las organizaciones criminales, con las grandes multinacionales que han expoliado México. Eso es lo mejor que un tipo como Trump o un payaso como Trump esté mangoneando a Peña Nieto, un presidente sin legitimidad, sin respeto por el pueblo, y por fin se dé una coyuntura, una gran coyuntura en México que lo necesita. Ya no más estudiantes desaparecidos ni más muertos, ya no más impunidad del Estado, de ese Estado criminal, y sí que el pueblo salga y tome las instituciones y tome el rumbo del país, y que gracias Trump, porque en esta coyuntura vas a permitir que este pueblo, que tanto ha sido lastimado, que tanto ha sido robado por todos, logre echar a Peña Nieto, logre echar al PRI, logre echar a todos, y además dé una muestra a América Latina de que no le vamos a permitir a Trump que ni él ni otro nos vengan a querer bofetear en la cara. Es un tema que además, Laura, hay que ampliar, porque hablamos de México porque es la frontera directa, pero que desde luego hay que tratar para toda la región. Por supuesto, porque claro, es que es verdad que ahora mismo el tema con México es... A ver, pero primero que nada quiero decir que se lo compro todo a Eric, ¿eh? O sea, se lo compro todo, letra por letra, puntos y comas. Me parece que al final del día Trump, bueno, yo no voy a llegar así como a decir gracias, pero que al final del día Trump se vuelve el otro constitutivo. Y eso al final de cuentas termina siendo una ventaja para México, claro, pero también en general, no solo para la región de América Latina, te estoy pensando también en Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, que es, a ver, donde vivimos ahora y tal. Que creo que también las movilizaciones y los discursos anti-Trump han generado muchos mayores consensos que hace muchísimos años, digamos, teníamos. Tal vez no en el caso de España, que tampoco es casual y que tiene que ver con que existe una fuerza política que realmente es una herramienta útil para hacer una oposición al régimen y tal, pero que en otros espacios de Europa sí que hacía falta también generar ese tipo de consensos. Y lo que quería apuntar, más allá del tema de las medidas concretas, que sobre eso seguro Eric, Beto y incluso Paul pueden mencionar un poco más, yo quería notar que lo que a mí me parece importante es que en estos 10 días, porque parece que fuera un año, pero Trump tiene solo 10 días en el gobierno, que en estos 10 días lo que me llama la atención, además de las medidas en concreto, por supuesto, es el tipo de forma de estas medidas, que todas son en realidad decretos presidenciales, decretos gubernamentales, o sea que, a ver, que se están saltando la democracia de una manera alucinante, con un poder concentrado en el presidente. Para que nos entendamos, Laura, exactamente cómo funciona este tipo de orden. Es una orden ejecutiva, vinculante, es un decreto firmadito. Al margen de... Claro, es un decreto firmadito entre gallos. El Congreso bueno, por el forro. eso, yo lo quería decir, pero siempre Beto es un poco más elocuente que yo. Claro, o sea, a ver, cuando te digo que eso entre gallos y medianoche, creo que aquí podría ser similar, digamos, la firma del 135, por aventurarme rápidamente a recordar algo, pero eso es aún peor, porque esto no lo hace ni entre gallos ni medianoche, sino con todas las cámaras de televisión a plena luz del día, firmándose un decreto para construir un muro que paguen los otros, para quitarle visas a inmigrantes de otros países, que además están generando grandes problemas ya con los que estaban viniendo antes de que ese decreto fuera firmado, y están al final del día polarizando Estados Unidos, pero también polarizando pues otros espacios en la región, que no es poca cosa y que al final del día igual no es tan mala noticia, ¿no? Creo que vale la pena leer el autor Robert Greene, que comentaba con las 48 leyes del poder, ¿no? Llamado de la Biblia de los psicópatas, pero yo creo que vale bastante para explicar el estilo político de Trump, que ha captado el espíritu de los tiempos, como yo decía al principio. Trump se ha dado cuenta que hay algunos tipos de intermediación en la política que ya no funcionan. Ya no funcionan más los medios de comunicación. Él, a golpe de Twitter, es mucho más efectivo, ¿no? Y Trump, como nos damos cuenta, está pendiente de los medios de comunicación para llevarse las contras por Twitter, o sea, juega con eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro. Y otro, se pasa la democracia por el forro, o sea, de gobernar a base de decreto es eso, o sea, no respetar la institución y hacer la provocación permanente. Y eso no es porque sea un bufón o un payaso, yo creo que lo hace a sabiendas y hace parte de su estrategia, por eso recomiendo la lectura esa. Y una última cosa, con relación a México, ojalá, Eric, pero yo tengo miedo también de lo contrario, que
Peña Nieto se aproveche de este proceso para salir como el líder que va a frenar los avances responsables de Trump. Espero que no, pero siempre hay el riesgo de eso. Peña Nieto no tiene esa capacidad. Ojalá. Sí, sobre el tema de Donald Trump rápidamente, yo en lo que sí estoy de acuerdo con dos cosas en la política exterior de él. Una es que va a haber una injerencia menor de Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos es un país que se ha caracterizado en las últimas décadas por influir todo lo que pueda en todos los rincones del mundo, y en cambio con Donald Trump, con ese America First, va a ser que se preocupe más por los intereses internos de los estadounidenses que estar todo el tiempo metiéndose en todas las guerras posibles, como hacían Obama, Hillary y todos estos demás, en mi opinión, criminales. Y este señor por lo menos pues va a hacer menos injerencia, y por tanto también en Latinoamérica. Y lo segundo que me gusta es que va a revisar el tema del apoyo de Estados Unidos al acuerdo de paz en Colombia, que para mí es nefasto, entre esta mafia FARC y mafia Santos, que es un acuerdo terrible, y creo que Estados Unidos pues lo va a cuestionar y se lo va a replantear, con lo cual es algo positivo también. De resto, no creo en sus políticas proteccionistas, porque yo soy libertario, no creo ni en los estados ni en las fronteras, y por tanto no estoy de acuerdo con estas políticas, ¿no?, de inmigración, de muros, etcétera. Pero sí quisiera responderle al señor Eric que en ningún momento yo he defendido el sistema neoliberal como el ideal. Para mí no es el sistema ideal, lo que he defendido es que es mejor que el socialista, pero también tiene un montón de problemas, porque también en el neoliberalismo hay de alguna manera una alianza entre una oligarquía y un Estado, y los libertarios no podemos estar de acuerdo con eso tampoco, ¿no? Entonces lo que pasa es que el señor Eric mezcla lo de que el neoliberalismo fomenta golpes de Estado. Bueno, pero eso no es el neoliberalismo, eso será personas concretas, pero la ideología del neoliberalismo no es fomentar golpes de Estado, no es la expoliación de tierras, al contrario, el neoliberalismo defiende la propiedad privada. De pensar, entonces, pero es que usted está adulterando el concepto de neoliberalismo. O sea, que haya expoliación de tierras es antineoliberal, porque el neoliberalismo defiende la propiedad privada. Entonces, yo creo que eso es manipular lo que, es decir, confundir lo que es en esencia con algunas prácticas. Latina, y que ha quedado claro cómo se ha instalado en los regímenes constitucionales, en las instituciones. Apenas unos trazos de eso. Lo que ha existido en gran medida son políticas socialistas intervencionistas de un Estado que quita libertades a los ciudadanos, porque en eso consiste el socialismo, en quitar libertades para implantar su ideología. Eric, cierra en 30 segundos, que sé que le quieres entender, porque si no, o sea, le quieres contestar, pues si no nadie se entera. 30 segunditos. Solamente quiero cerrar que no me parece que Trump venga a poner en cuestión la democracia americana. ¿Cuál democracia americana? ¿Cuál se ha saltado las instituciones? Si los Estados Unidos se han saltado las instituciones y la democracia de todas las partes del mundo. Es decir, el sistema político norteamericano, entiendo a Beto cuando dice Trump se ha saltado la democracia en Estados Unidos. Yo digo, ¿cuál democracia de Estados Unidos? Se ha saltado la democracia. No, democracia procedimental, liberal, burguesa, esa que a mí me viste es la pequeña que hay. Vamos a decir, la cáscara de la democracia que por lo menos con cierto sentido común tenían que mantener de acuerdo con la... Y que después de la encuesta, después de la derrota de Al Gore, ni esa misma es validada. Pero bueno, si el propio sistema democrático, él se ha montado en ese sistema de una manera tal como funciona y ha ganado con eso, ¿cómo que se ha saltado la democracia? No entiendo el... No ha ganado decretistamente, sino que las políticas que ha impulsado en estos 10 días de gobierno son todas decretistas. Ninguna ha pasado por el Congreso. Eso, para mí, eso sí lo ha hecho Obama todo el tiempo, lo ha hecho Clinton todo el tiempo. Yo no estoy defendiendo a Obama, estaba criticando a Trump. Si mantiene el ritmo de esos 10 días... En 4 meses va a hacer más decretos leyes solo de lo que hicieron los últimos 8 presidentes norteamericanos, con eso te digo. Si mantiene el nivel. Con eso acabamos. Desde luego, si sigue a este nivel no sé dónde vamos a acabar. Por cierto, curioso con lo que decías del proceso de paz de Colombia, es curioso como precisamente en las regiones donde más violencia ha habido, donde más secuestro ha habido, donde más asesinatos ha habido, donde más desplazamientos ha habido, han sido los que mayoritariamente han aprobado la paz. Y yo creo que eso es un tema que también podríamos debatir en otro momento, porque creo que significa mucho el asunto. Pero bueno, en todo caso, dentro de unos minutitos ya arranca Pablo Iglesias con Dilma Rousseff. Beto, no me quiero escapar sin pedirte una conclusión, vamos a ver un avance. Eu tomo posse no segundo mandato em 1º de janeiro. Em março, eles começam a pedir o impeachment. E criam uma política que se chama quanto pior, melhor. E estabelecem uma profunda crise política no Brasil. Se o golpe tem 2 componentes, eu diria, um conjuntural, assim, mais imediato, que é o fato de que
essa parte política da oligarquia PSDB e parte do PMDB queria ser preservada das investigações da Lava Jato. Essa, eu diria, é uma razão que leva à presença de grupos políticos. Mas a grande razão, a razão sistêmica, é que o Brasil preservou ao longo desse tempo, com idas e vindas, mas preservou uma parte fundamental do que foi construído desde a chegada do Getúlio ao poder, que é 3 grandes bancos públicos, toda a Petrobras, toda a Eletrobras e a força do Estado brasileiro como o quê? Como um elemento que intervém para garantir que as populações mais desassistidas tenham acesso ao mínimo e possam ser até subsidiadas, porque tudo isso é feito com recurso público. Beto, tus últimos 30 segundos, los últimos 30 segundos del programa. Hoy, el 30 de enero, salió finalmente la homologación de las denuncias de la Odebrecht, la mayor compañía de Brasil, en la Lava Jato, y vamos a ver cómo prácticamente todo el gobierno golpista está en ella. Cierro con una metáfora en relación al eslogan de las marchas que tú comentabas. Nosotros, en los tiempos buenos del lulismo, decíamos, emulando a Titãs, un grupo brasileño, que decíamos, nosotros no queremos solo comida, queremos comida, diversión y arte por todas las partes. Lamentablemente volvimos a los años 70 cuando decíamos, yo quiero paz y arroz, amor es bueno, pero viene después. A luchar. El pueblo tiene derecho al pan y también a la rosa. Muchas gracias, Beto, Paul, Laura y Eric. Interesantísimo. El debate que más corto se me ha hecho en muchísimo tiempo lo retomaremos. Muchas gracias. Nosotros nos vemos el lunes después de esa entrevista.